Yo te invito a que tomes asiento. Aleluya. Y vamos a, como siempre, compartir palabra de Dios. Y la palabra del Señor siempre es buena. Nunca nos vamos a cansar de repetirlo. Y hoy vamos a leer palabra del Señor. Va a ser un poco extenso, pero no podemos dejarlo afuera. Y va a traer mucho aprendizaje, mucha sabiduría. Así que vamos a leerlo, vamos a comenzar leyendo porque son varios versículos, pero luego vamos a ir puntualizando en algunos. Vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 4, versículo del 10 al 17. Algunos dirán, pastora, son un montón de versículos. Bueno, y eso que traté de achicarlo, por mí te leería todo el capítulo, pero bueno, he tratado de maximizar todo lo posible. Bueno, vamos a leer entonces en Nehemías capítulo 4, versículo del 10 al 17. Y dice así: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Esto es palabra de Dios y le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¡Aleluya! Santo eres Jesús. Bueno, es extenso, pero es muy gráfico. La Biblia dice que el pueblo del Señor se encontraba luego de haber sido deportado, de haber sido llevado cautivo, volvieron. ¿Y qué tenían que hacer? Tenían que volver a reconstruir todo lo que estaba destruido, sobre todo las murallas. Alguno dirá, pastora, bueno, en la antigüedad cada pueblo, cada nación tenía que levantar una muralla, como un muro. ¿Por qué? Alguno dirá, bueno, porque si no venía cualquiera, los golpeaba, o venía en más número, o solo quedaban las mujeres, los hombres iban a trabajar y entonces quedaban al descubierto. Entonces hacían murallas, muros, para protección, para seguridad, como cuando uno levanta el paredón bien grande, bien alto, para que nadie salte a tu casa. Bueno, lo mismo, pero se hacía en toda la ciudad. Entonces dice que habían vuelto de estar cautivos, porque es el libro de Nehemías, y entonces dice que comenzaron a construir. ¿Cuál era el problema? Que cuando ellos comenzaron a construir, sus enemigos comenzaron a debilitarlos. Comenzaron a decirle cosas, decirle, ustedes no van a poder, vamos a hablar con el rey y le vamos a decir que ustedes están desobedeciendo, que ustedes quieren, rebelarse contra todos. Y bueno, y comenzaron a murmurar y a hablarles y a decirle todo tipo de cosas. Alguno dirá, pastora, bueno, así como muchas personas que hoy están en los caminos del Señor y siempre hay alguien alrededor diciendo cosas, tratando de debilitar nuestra fe, tratando de socavar nuestra fe, tratando de que nosotros volvamos atrás, tratando de que dejes de venir a la iglesia, de que no tiene sentido, que no vale la pena estar en los caminos del Señor, criar a tus hijos aquí, mantener a tu familia aquí, a tu esposa, a tus hijos, tu marido, tus padres, hermanos. Y entonces la gente comienza a decir, no, ustedes están todos locos. Y bueno, todas las barbaridades que te dicen, ¿no? Cuando uno quiere mantenerse en fe, cuando uno quiere mantenerse en santidad e integridad. Lo mismo le pasaba al pueblo del Señor.
Ellos ya estaban construyendo. Y entonces dice que ¿qué pasó? Y entonces dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar muro. Así, dijeron ya está, los que estaban trabajando, los que estaban esforzándose, los que estaban tratando de salir adelante, los que estaban reconstruyendo, restaurando su vida, fortaleciéndose. Alguno dirá, pastora, bueno, como muchos de nosotros, cuando llegamos al Señor, muchos llegamos cansados, abatidos, tristes, deprimidos, derrotados, así. Cada uno de nosotros llegamos en distintas circunstancias. Quizás hoy tú llegaste en esa condición aquí. Y tú dices, pastora, así me siento yo. Bueno, así se sentían ellos se sentían debilitados. Ellos se sentían cansados. Ellos habían comenzado la construcción. Habían comenzado a intentar salir adelante. Así como muchos de nosotros, como tú, que dices, pastora, estoy tratando de salir adelante. Pero ¿sabe qué? Me quedo sin fuerzas. Así, me voy, es como que ando, camino, tengo fe, peleo, lucho. Pero resulta que después te quedas sin fe. Te quedas sin ánimo, te quedas sin fuerzas. Así le pasó. Mira lo que dice la Biblia. Dice, entonces, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Se debilitaron, estaban trabajando, pero luego no tuvieron más fuerzas. Y el escombro es mucho y no pudieron seguir edificando el muro. Así. Así como muchas personas comienzan y dicen, sí, voy a empezar una carrera, la voy a terminar, voy a empezar mi casa, la voy a terminar, voy a empezar a hacer esto, lo otro, voy a empezar a caminar en la fe, voy a reconstruir mi matrimonio, voy a restaurar mi vida, voy a dejar las adicciones, voy a dejar la tristeza, la pelea, las discusiones, las malas palabras, mis malas actitudes. Hoy comienzo el gimnasio, comienzo la dieta, ¿y qué pasó? Como dicen muchos pastores, hice 2-3 días y no hice más. Te quedaste sin fuerzas, te quedaste sin fe, te quedaste sin ánimo, te quedaste a mitad de camino. Como ellos, dice que habían construido y no pudieron edificar más. Y entonces, ¿qué pasó? Dice, entonces los enemigos, ¿qué habían planeado? Dice, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Así. Ese es el plan de Satanás. El plan de Satanás primero es debilitarte. Primero es hacerte dudar de la fe. Primero es hacerte dudar que si es lo correcto o no lo que estás haciendo. Obviamente de buscar al Señor, de fortalecerte en Dios. Otros te dicen, no, dale, deja, pelear, rompe con todo, es lo mismo. Criar a tus hijos en Dios, que sin Dios no es lo mismo. Pero comienzan a debilitarte y comienzan a tratar de golpearte con sus palabras, y muchos lo logran. Muchos lo logran golpear con esas palabras. Y entonces tú bajas la guardia, te debilitas, empiezas a dudar. Y sí, capaz que tiene razón, y capaz que estoy haciendo mal, y capaz que no tiene sentido que yo vaya a la iglesia, que estudie, que me esfuerce, que trabaje. Como dicen a veces algunos gobernantes que tenemos, dice, bueno, si yo no tuviera plata salgo a robar. Y uno dice, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Nuestro propio gobernante que tenemos ahora decía, bueno, hay gente que se quedó sin trabajo, por eso sale a vender droga. ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra? Y entonces justifican lo injustificable. Y uno dice, bueno, entonces parece que es lo mismo. No es lo mismo. Ni de acá a la China no es lo mismo. No tiene nada que ver decir, pastora, estoy teniendo problemas matrimoniales, listo, me busco otro o me busca otra. No es lo mismo. Que tú tengas problemas matrimoniales o que tú tengas discusiones con tu esposa, con tu marido, eso no nos habilita a ninguno de nosotros para decir, bueno, total, busco otra persona, destruyo mi matrimonio, destruyo mi hogar. Bueno, eso es lo que lamentablemente consumen la sociedad en la que vivimos. Entonces dice, parece que todo es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo vivir con Dios que vivir sin Dios. No importa quién te lo diga. No importa si el que te lo dice está en la televisión, en YouTube, si quien fuera, no es lo mismo. Porque algunos te hacen creer que es lo mismo, total igual. Igual vas a poder vivir, no hay comparación. Entonces la Biblia dice que los acarreadores se quedaron sin fuerzas. Trataron de comenzar a hacer algo y sus enemigos dijeron, ahora que están debilitados, vamos a entrar. Y mientras ellos no se den cuenta y
¿Y para qué? Para matarlos y para cesar la obra. Para que no puedan levantarse nunca más. Para que no puedas creer que hay Dios en los cielos. Para que nunca más tengas esperanza de volver a formar una familia o de restaurar la que tienes. Para que nunca más puedas creer que puedes salir del pecado, de las adicciones, de la delincuencia, de la prostitución, de la enfermedad. Para que nunca más creas. Ese era el plan de Satanás. El plan de Satanás, y es el mismo ahora. Alguno dirá, pastora, pero esto era para aquella época. No, para esta época también. Y entonces Satanás, la sociedad, el mundo comienza a debilitarte. Y entonces tú comienzas a dudar. Y entonces viene Satanás y dice, bueno, ya entré. Estoy entrando. ¿A dónde? Dirá pastora. Está entrando a tu mente, está entrando a tu corazón, está entrando a tu alma. Está entrando adentro de tus valores, de tu fe. Por eso nosotros somos defensores acérrimos de nuestra fe y de nuestros valores. No importa lo que diga la sociedad. ¿Sabes qué? Nosotros y yo, principalmente he sido partidaria y partícipe de luchar en contra de todas estas ideologías que han sido furor en todos los países y así hemos terminado. Así. Y entonces uno dice, no, porque se meten con los niños, se meten con la juventud, con las adolescentes. Entonces ahí estamos nosotros diciendo, no se dejen convencer. Ni a los grandes tampoco. A veces uno dice, pastor, a los niños, a los adolescentes, a los adultos también. Que no te hagan creer que es lo mismo vivir con Dios que sin Dios. No. Que sin Dios tú eres más libre. Mentira, eres más esclavo. Porque eres esclavo de tus pasiones, eres esclavo de tu concupiscencia, eres esclavo de tu pecado, ni siquiera eres libre. El que nos da la libertad es solamente Cristo. Entonces nosotros como creyentes nos mantenemos firmes en nuestros valores y nuestra fe. Y nadie nos tiene que mover de allí. Pero el plan de Satanás dijo, los hice dudar, los hice debilitar. ¿A dónde entré? En sus mentes, en sus corazones. Y entonces una vez que entra, dice, y cuando no sepan, cuando ni vean, hasta que entremos en medio de ellos, ¿para qué? Para matarlos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Y comenzaban a decir, nos están diciendo esto, van a venir, nos van a destruir. Pero ellos ya estaban adentro, ellos entraban como sigilosamente. Entonces, dice que dijo, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Entonces, ¿qué dijo Nehemías? Bueno, si van a venir cuando no los veamos, van a entrar a debilitar, ya nos han debilitado con palabras, el pueblo ya había dejado de trabajar. Y aparte ellos iban a entrar y cuando se mezclaran entre ellos luego los iban a matar. Entonces dijo Nehemías, no va a ser así. Entonces mientras construían el muro, alguno de la pastora, bueno, nos vamos a graficar. Tú estás construyendo el paredón de tu casa, ¿verdad? Y no te quedó más ladrillos y te queda como una abertura. ¿Qué haces? ¿Tú la dejas abierta para que entren ladrones a la noche? No, tú le pones algo, no sé, lo tapas con algo para que nadie entre. Bueno, lo mismo hizo Nehemías. Dijo, bueno, en aquellas partes donde todavía no está construido, donde está abierto, donde está muy baja todavía la muralla, ahí vamos a poner a las familias. Cada familia se tenía que levantar y cubrir esa parte y no dejar entrar a nadie. Obviamente a los enemigos que querían destruirlos y matarlos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Así, el Señor nos llama a unirnos en la fe, obviamente. Esto no es cuestión de levantarnos en armas, ni mucho menos, sino en nuestra fe y decir luchar, batallar, orar, cuidar, todos juntos la obra del Señor. Por eso muchas veces nosotros les enseñamos a los hermanos de que todos somos partícipes del bienestar de la iglesia. Algunos dicen, no, que se encargue solo el pastor, el líder. No, todos somos responsables de que no haya cosas malas dentro de la iglesia. Y alguno dirá, pastora, bueno, esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice entonces,
¿Qué dice la Biblia? Entonces, les dije que tenemos que pelear por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Todos, unidos, juntos, batallando, cuidándonos unos con otros, orando unos por otros, cuidando el bienestar de la iglesia. No que discusiones, que peleas, que divisiones, porque eso no le agrada al Señor. No es lo que nos enseña la Biblia. Al contrario, la Biblia nos enseña que cuando hay división dentro del pueblo y cuando hay malas actitudes dentro del pueblo, lee la historia de la hermana de Moisés, María. Lee la historia de Coré. Ahí, ¿qué pasó? Lee las historias. No hay más. No hay más. El Señor dice, no. Esto de andar dividiendo al pueblo del Señor, no, dijo el Señor. Por eso, imagínate, el Señor no le agradó que hubiera hombres que estuvieran dentro del pueblo del Señor, que se hayan levantado contra sus enseñanzas y sus mandamientos, que toda una generación pereció en el desierto. Así, alguno dirá, pastora, así lo dice la Biblia, no lo digo yo. La Biblia dice, por cuanto ese pueblo era contumaz, era duro de servir, Moisés subió al monte a hablar con el Señor. ¿Qué pasó? Cuando bajó Moisés, ya habían hecho becerros de oro, ya se habían puesto a hacer orgías y habían puesto a hacerse todo tipo de pecados. Y uno dice, pastora, bueno, ese era el pueblo que Dios dijo, no va a entrar a la tierra prometida. Por eso caminaron 40 años en el desierto, murió toda aquella generación y entró la generación que le seguía. ¿Así? Alguno dice, pastora, bueno, porque la Biblia nos enseña esto, nos recalcan continuamente, oremos unos por otros, llevemos nuestras cargas unos por otros, cuidemos la obra del Señor. Nosotros no necesitamos salir a defender a nadie, Dios va a defender su obra solo Él, no necesita nuestra ayuda. Ahora lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer es esto. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, que es grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de la casa de Judá. ¿Así? Entonces cuando Dios obviamente va a desbaratar toda mentira, todo engaño, todo esto que Satanás ha querido sembrar en tu corazón, la duda, la falta de fe, la falta de esperanza, cuando comienzas a dejar de creer en Dios, cuando comienzas a dejar de creer en sus promesas, en su palabra, cuando comienzas a debilitarte, cuando comienzas a mirar para otros lados y dejas de mirar la obra del Señor y dejas de buscar a Dios con todo tu corazón y comienzas a debilitarte y comienzas a abrumarte. A veces esto es bastante humano. Alguno dirá, pastora, nosotros entendemos que a veces las luchas, que a veces las pruebas, porque no era fácil estar construyendo toda una nación, un muro, y teniendo todas las naciones de alrededor tratando de destruirte. No era fácil. Como muchas veces tampoco es lo más fácil mantenerse en Dios, pero tampoco es imposible. Tampoco es imposible. No es imposible mantenerte en fe por muchos años o todos los años de tu vida hasta que nos muramos. Pero tú tienes que estar atento. Tienes que ser precavido, tienes que empezar a entender de que esta es la batalla que nosotros libramos. La batalla que nosotros libramos es en nuestra mente, es en nuestro corazón. Porque cuando Satanás comienza a ganar en tu mente, cuando Satanás comienza a ganar en tu corazón, cuando a ti te parece que es lo mismo pecar o no pecar, uno dice lo mismo, total, todos somos pecadores. No es lo mismo.
No es lo mismo vivir con Dios que vivir sin Dios. Cuando Satanás comienza a susurrarte y cuando tu corazón comienza a convencerse de que esa es una realidad, entonces estás perdido. Entonces lo único que queda es perderte. Porque Satanás ha ganado en tu mente y en tu corazón. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? La Biblia dice entonces que tenemos que empezar a tapar los agujeros. ¿Cómo los tapamos? Y la Biblia dice que ellos juntaron a las familias y cada familia... Y luego sigue leyendo porque la historia es mucho más larga y enriquecedora. Y dice que entonces las familias, los hombres, los príncipes, dice que todos de noche eran centinelas y de día eran obreros. No dejaban de trabajar ni de noche, ni de cuidar, ni de velar de noche, ni de trabajar de día. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Entonces comienza tú a velar, comienza tú a ver en qué te estás debilitando, en qué estás volviendo atrás. Yo he hablado con muchas personas en todos estos años de ministerio y de predicar la palabra del Señor. Y a veces yo le digo, pero ¿qué te ha pasado? ¿Dónde está el hombre de fe que conocíamos, la mujer de fe que conocíamos? ¿Dónde está ese hombre que quería servirle al Señor y que no le importaban las dificultades que enfrentaba porque sabía que Dios era grande y temible, como decía Nehemías? Y entonces ahí es donde tú comienzas a pensar y decir, Señor, no quiero perder mi fe, no quiero perder mis fuerzas, no quiero perder mi ánimo. Es verdad que muchas veces no tenemos fuerzas para acarrear los escombros y nos quedamos debilitados porque a veces las dificultades son muchas, pero no nos olvidemos que nuestro Dios es grande y temible. No nos olvidemos que podemos actuar, que puedes comenzar a cerrar puertas a Satanás. Cierra primero las puertas en tu mente y en tu corazón, no le dejes entrar. Y luego comienza a cerrar puertas a todo tu alrededor. Todo lo que te haga daño, todo lo que te haga debilitar, todo lo que te tiente, todo lo que te sea tentación, aléjate de todas esas cosas. Eso es tapar los agujeros que había en los muros. Alguno dirá, pastora, bueno, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que tenemos que correr como la gacela del pecado, huir. Alguno dirá, pastora, bueno, pero eso es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia dice que entonces que seamos como la gacela que corre, pero corremos en dirección contraria al pecado. Nos alejamos de lo malo. Porque alguno dice, no, pastora, yo no puedo salir. Bueno, pero ¿de qué te estás rodeando? Entonces la Biblia nos da siempre mecanismos, maneras de ser precavidos, de no caer otra vez en lo mismo, de no debilitarnos, de salir de donde hemos caído. El Señor nos va a librar. Y luego dice la palabra del Señor, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Y estos son los dos versículos que yo quería quedarme, con el 10 y con el 17. Mira lo que dice el 10. El 10 dice así, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Ese es en el versículo 10, y el 17, luego de que pasó todo esto, recordaron la fe, comenzaron a poner por obra la palabra del Señor, comenzaron a alejarse del pecado, comenzaron a tapar los huecos, y dijeron, no, bueno, tengo que empezar a dejar esto, dejar lo otro, orar por mis hermanos, no crear divisiones, no pelear, discutir, no dividir, que no haya murmuración, todas esas cosas. Y entonces dice, ¿y luego qué pasó de todo eso? Bueno, habían desbaratado el plan de sus enemigos, Dios les había desbaratado, recordaron que Dios era grande y temible. Y luego ¿qué pasó? En el 17 dice, y los que edificaban en el muro, los que acarreaban, que en el versículo 10 estaban debilitados, y los que cargaban, con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Así. Entonces cuando tú pones por obra la palabra del Señor, cuando tú no te dejas psicopatear, como se dice hoy, ¿no? Que a veces la gente trata de debilitarte, de debilitarte en tu fe. Han tratado de debilitarnos, de hacernos creer que nosotros somos personas retrógradas, personas que no amamos a la humanidad, personas que somos, que no tenemos cerebro prácticamente porque tenemos fe, y pero que no somos libres según todos los pecadores. Y uno dice, pero
Nos quieren hacer creer que nosotros somos los tontos y que ellos son los inteligentes. Y entonces todo esto que te psicopatean y te dicen y que el feminismo y que la ideología de género y que el amor es el amor y que introducen la pedofilia y todo este tipo de cosas. Algunos dicen, pastora, bueno, y lee, instrúyete. Y entonces comienzan a psicopatearte y a decirte, no, vas a ver que no se va a poder, nos quieren matar. Pero luego, cuando nosotros comenzamos a poner por obra y a permanecer firmes en nuestra fe, a creerle a nuestro Dios, porque tú no me estás creyendo a mí, esto lo tienes que tener claro, tú y yo le estamos creyendo a la palabra del Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios si quieres hacerlo. Aleluya. Así, en el versículo 10 no tenían fuerzas, estaban debilitados, habían comenzado una obra que no podían terminar. Como tú, quizás que dices, pastor, así me encontraba yo, sin fuerza, sin fe, pensé que no valía la pena, pero en el 17 dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada. Nos comenzamos a levantar y no dejamos que nadie nos venga a nosotros a enseñar otra historia u otros valores distintos a los que nos enseña la palabra del Señor. No nos dejamos mentir, no nos dejamos engañar. Y entonces ahí nosotros nos pudimos levantar. Y no solamente nos pudimos levantar, porque no solamente los que acarreaban pudieron seguir trabajando, acarreando, construyendo el muro, sino que también se levantaron y podían pelear. ¿Entiendes? No solamente vas a poder reconstruir tu matrimonio, tus hijos, tu hogar, tu familia, tu economía, tu salud, tu mente, vas a recuperar tu mente, que tu mente a veces, la mente de las personas hoy está muy debilitada. Y entonces no solamente vas a recuperar todo eso, sino que también vas a estar listos para batallar. ¿Para qué? Alguno dirá, pastora, ¿para qué? Si ya recuperé mi matrimonio, ya se restauró mi hogar, ya dejé de tener deudas, pero ¿sabes qué? ¿Por qué tienes que reconstruir, seguir trabajando? ¿Y por qué en la otra mano tienes que seguir teniendo la espada? ¿Sabes por qué? Alguno dirá, pastora, no, porque volverá el enemigo. Va a querer volver. ¿Y qué? ¿Otra vez vas a estar con el muro bajo, con la medianera a la mitad? ¿Para qué? Para que entren y te destruyan otra vez. El Señor dice, no, esta vez vas a tener fuerzas para seguir caminando en la fe, para seguir ahí reconstruyendo todo lo que el diablo nos quiso quitar. Lo vamos a reconstruir, pero también vamos a tener las fuerzas para batallar. Y vamos a poder hacer las dos cosas juntas. Ya no va a poder venir más Satanás, esta sociedad, este mundo, a quitarnos nuestra fe ni nuestros valores, sino que nosotros vamos a seguir firmes, batallando, peleando por nuestras familias, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestros hogares. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. Aleluya. Yo te invito a que te pongas de pie. Así, esta historia es larga, pero es hermosa, es una historia maravillosa. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea.
Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada. ¿Así? Es una historia maravillosa y luego continúa teniéndonos más enseñanzas. Cómo ellos estaban preparados, cómo ellos tenían precaución, cómo ellos no se dejaron desalentar, desanimar. Ellos dijeron, viene el momento difícil, viene el momento de la lucha, y entonces ellos no se dejaron caer, se unieron como pueblo, trabajaron juntos por un mismo sentir, que era obviamente reconstruir el pueblo del Señor. Así nosotros nos tenemos que unir cada día. Como pueblo, como iglesia, tú te tienes que unir con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, hermanos. Tienes que unirte. Porque el mundo, la sociedad, Satanás, lo que quiere es destruir lo primero que Dios creó. Alguno dirá, pastora, lo primero, una de las cosas que Dios creó primero fue la familia. Ahí Adán y Eva luego tuvieron hijos, formaron su familia. Y sobre esa base se fundó el mundo, ni más ni menos. Y esta sociedad, este mundo y estas ideologías, lo único que han hecho es destruir los hogares, las familias. El feminismo pone a la mujer en contra del hombre. El machismo pone al hombre en contra de la mujer. No tiene nada que ver con lo que nosotros creemos como creyentes. Luego, las ideologías de género ponen a nuestros hijos en contra de nosotros como padres, que les queremos enseñar otras cosas, otros valores, y le dicen, no, yo hoy me siento género, no sé qué. La vez pasada escuchaba a una persona y yo dije, no sé, no soy nada, indefinido. Hoy no sé si soy mujer, hombre, una especie que no existe. Bueno, y entonces ponen no solamente a los hijos contra los padres, las leyes. Algunos dirán, pastora, bueno, la famosa ley del aborto y todas las leyes esas de muerte que autorizan a un menor de edad de 13 años a realizarse un aborto, o a niños de 6, 5 años a hormonizarse para detener el crecimiento natural de las hormonas. Algunos dirán, pastora, bueno, y cuando un padre no quiere, o alguno de los dos padres no está de acuerdo, o si los dos padres no están de acuerdo, la ley le quita, las leyes que tenemos hoy, le quita a esos hijos a esos padres, y los llevan ellos a esos niños a practicarse, a mutilarse. Y uno dice, pastora, bueno, lee un poco. No solamente aquí, sino a lo largo de todo el mundo. Padres que lloran hoy a sus hijos. Y eso no es todo. En algunos lugares supuestamente más desarrollados que nosotros, hace una vez una familia llevó a internar a su hija. Su hija estaba en depresión. La madre fue a comprar comida afuera porque no le daban en el hospital. Y cuando volvió, le entregaron a la hija muerta. Alguno dirá, pastora, la famosa eutanasia, la eugénesis. Luego lee. Y el hombre dijo, no, pero ¿cómo van a matar a mi hija? Pero su hija ya firmó. Así que la metieron, le pusieron una inyección, la famosa muerte digna, y le entregaron a su hija, que tenía depresión, en una bolsa. Y uno dice, pastora, bueno, las leyes también ponen a las familias unas contra otras. Y alguno dirá, pastora, bueno, por eso la Biblia nos dice, sean precavidos. No se dejen como que todo muy lindo, como la ideología de la izquierda o de los zurdos o los socialistas, que te pintan todo muy lindo, pero detrás no viene nada bueno. Porque todas estas que yo te estoy contando, todas estas cosas aberrantes en contra de la familia, están pasando ahora y son ideologías, apologías que la ha hecho la izquierda. Entonces, yo no sé tú de quién eres, no me interesa, a mí me interesa la fe.
y nuestras familias, nuestros hogares, nuestros hijos. Pero está todo preparado para ponernos unos contra otros. Pero ahí es donde nosotros no nos tenemos que dejar. Por eso no en vano dice la Biblia, pelea por tus hijos, por tus hijas, tus esposos, tu marido, tu casa, pelea. Y mantén, una trabaja y con la otra estate atento porque van a querer venir y ya han venido. Y nosotros tenemos casos, algunos casos muy tristes que llegan familias y dicen, pastora, ¿qué hago? Y bueno, uno dice, pastora, bueno, hay que empezar otra vez a trabajar con nuestra familia, con nuestros hijos, para restaurarlos, para que Dios sane sus corazones, para que Dios pueda sacar a los niños y a los adolescentes de esos lugares. Ahora cuando nosotros fuimos a Santiago del Estero, se acercaron varios padres a hablar conmigo, porque por todos los años que yo he trabajado con los jóvenes y me decían, pastora, Dios hizo un gran milagro. Había una mamá que se acercó y me dice, mi hija era lesbiana, pero yo ya no sabía qué hacer. Imagínate, padres cristianos. Y dice, bueno, y luego me contaba y me decía, Dios, gracias a Dios la sacó. Así. Y uno dice, pastora, bueno, porque Dios puede hacer la obra, pero tenemos que ser precavidos, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque un día vamos a poder no tener las fuerzas para seguir construyendo el muro, pero si hacemos la voluntad del Señor, permanecemos juntos en la fe, permanecemos cuidando nuestras familias, nuestros hogares, nuestra fe, luego nos levantaremos y podremos luchar y podremos vencer. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. Aleluya. Así que aquellos que nunca hayan aceptado a Cristo en su corazón, es el momento que lo hagas. Alguno dirá, pastora, yo siempre quise mantenerme firme, sé los valores, mis padres me inculcaron, mis abuelos me inculcaron valores, pero no los pude como sostener en el tiempo. Y nosotros tampoco pudimos, hasta que Cristo entró en nuestro corazón. Así que si es el momento entonces, si nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, o bien quieres reconciliarte con Él, este es el momento. Cierra tus ojos y repite esta oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, en este día, yo te pido perdón, por mis pecados, por mis errores. Señor, te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna, y que entres en mi corazón. Y te pido, Señor, que me ayudes cada día a mantenerme firme en la fe, creyendo en ti. Señor, yo dejo todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia.